Sí, se ve. Será esta. El flujo según la topografía está de bajada, pero si estaría de subida, se encontraría con la red principal. ¿Cuál opción debo elegir? En sí, esta es tu red, esta es tu red principal, esta, y esta es tu secundaria. Sí, ingeniero. Esta es la principal. Sí, es la principal. Ya. Esta es la cota más alta y es la más baja. Sí, así es. Ya. En este caso, si estuviese bajando y esto estuviese bajando, no hay contrapendiente. Aquí podrías tomar arranque y ir a este lado si es que se conectaría aquí a este lado. Ahora, si es que no se puede conectar a este lado, tendrías que conectar aquí, si es en contrapendiente. Eso te referías, ¿no ve? ¿O no? Sí, está en contrapendiente, entonces veía como está muy cerca de la red principal, entonces sería beneficioso, creo yo, que se conecte directamente. Pero la topografía no ayuda y esa era mi duda. Ya, se puede de las dos formas, siempre y cuando, espérate a ver si reconoce mi lápiz. ¿Dónde está? No reconoce. Un segundito, Daniel, no reconocí. Quería explicarte, una opción sería hacer esto, ir hacia abajo siempre y cuando se pueda conectar hacia abajo, ¿no? Si en el caso que no se pudiese conectar, entonces sí o sí tendríamos que irnos al otro lado, a este lado. Se puede, pero vas a tener mayor excavación. ¿Qué quiere decir? Digamos, tendrías aquí así y conectarías, pero vas a tener esto. Espera un segundito, alguien ingresó. Por eso no quiero decir. Se puede en contrapendiente, pero ¿qué vas a tener? Vas a tener, digamos, así, el punto más bajo y aquí el punto más alto. Siendo el punto más alto, a ver, digamos que esta cámara sea 2, cámara 2. Entonces, lo que vas a tener es lo siguiente. A ver, aquí, ¿qué pasó? Ahora sí. Aquí vas a tener, digamos, 1,10 y aquí vas a tener mayor altura. La pendiente sigue siendo, digamos, 6 por, la mínima, digamos, 6,68. ¿Ya? Y aquí vas a tener una altura, según esta pendiente, digamos, 3 metros, no sé. Puede ser mayor o menor, va a depender de esta pendiente, ¿ya? Entonces se puede, pero vas a tener mayor excavación y después vas a ir controlando porque supuestamente vas a hacer, así es tu topografía, ¿no ve? Así y así. Entonces aquí ya tendría que controlar con 1,10 tal vez para disminuir esta altura muy grande, ¿no? Esta de aquí, que es muy alta, de 3 a 1,10. Se puede hacer, pero vas a tener en esta cota mayor altura. No sé si está respondido tu pregunta. Sí, ingeniero, está bien. Ya. Por este lado, o puedes este lado, pero vas a tener mayor excavación este lado. ¿Ya? Listo. Otra de tus consultas que me decías es esta y que más o menos no entendía mucho. A ver, ¿se puede conectar a este lado y a este lado, después más abajo a la red principal? ¿O no es posible estas dos conexiones de aquí? Sí, se puede conectar, ingeniero. Ya. Entonces, digamos que sea tu colector principal o uno de los secundarios que estás conectando. Todos son secundarios, ingeniero. Ya. Es que tienes que definir cuál es tu colector. A ver, en tu planito aquí. Digamos, como te decía aquí, digamos que este sea tu colector principal. Perdón, a ver, ¿dónde está mi puntero? Aquí está. Digamos que este sea tu colector principal, pero este es un secundario que se va a conectar a tu principal. Esto es lo ideal, digamos así. Y estas de aquí te puedes ir conectando a tus secundarios, cada uno. Va a depender de tu topografía. Y esto se puede conectar a este lado o aquí abajo puedes conectarte, ¿ya? Entonces, eso tienes que definir. Ahora, cómo conectarte va a depender cuál sea el principal secundario, digamos, dónde se puede conectar.
Suponiendo que digamos, sea como un principal o un secundario de primer orden, digamos así. Entonces, conectaríamos así, supuestamente. Tendrías que irte, perdón, tendrías que irte así y así, ¿ya? Y se conectaría aquí y así, ¿ya? Igual. Ahora, si es que se puede conectar aquí, entonces irías hacia abajo, arranque esto, arranque, si es que se puede conectar. Si no, depende de tu topografía, lo envías a este lado, arranque a este lado, depende por eso de tu topografía. Como en el plano les he mostrado, a ver, aquí está. Esto va a depender de tu topografía. Como te digo, o puedes descargar a este lado o puedes descargar a este lado, ¿no? Aquí. O puedes descargar a este lado o a este lado. ¿De qué va a depender eso? De tu topografía. Es mejor ir a favor de la pendiente, no en contrapendiente, porque vas a tener mayores excavaciones. Tal vez no te conviene. Ya, entonces va a depender de tu topografía para elegir cuál es la más adecuada. Ahora, supongo que es, como me has dicho, esto se puede conectar, esto se puede conectar, entonces no habría mucho problema, digamos, que esto se conecta aquí o esto se conecta aquí abajo. Pero si es que no se puede conectar al verde, como te digo, depende de tu topografía. ¿Está respondida tu pregunta esa partecita, Yoseni? Ingeniero, todas las flechas que están ahí están según la topografía. Ah, ya. Y entonces la opción que dio hace un momento, yo también tenía esa opción, pero incumplía una de las cosas que nos dijo al inicio, que tiene que ser mayor a 45 grados. Y por eso Ya, también desperté ese valor. ya, está bien. El importante que digamos, que se conecte más abajo, ¿no? A un colector principal o secundario. Igual que se conecte. Eso es lo importante. ¿Ya? ¿Y cómo vas a ver con tus perfilitos si están yendo bien en ese sentido? Porque tienes que trazar tus rasantes, ¿no? Aquí tal vez sea un poco conflictivo por el ángulo, ¿no? Digamos, pero no hay problema. No es ángulo. Si fuese la dirección de flujo así y así, ahí sí tendrías problemas, tendrías que poner una cámara intermedia. En cambio, los dos flujos están yendo en este sentido, no hay mucho problema. Y está yendo aquí, y entre esta tubería, a ver, lo voy a agrandar. Entre esta tubería y esta tubería, el ángulo es 90 grados, entonces no hay mucho problema. Y entre esta tubería y esta igual el ángulo es mayor, entonces no hay problema de ese aspecto. Por eso mucho depende de tu dirección de flujo. Ahora sí está comprendido, Yoseni. Ah, ya, está bien, Inge. Y no importa que tenga varias cámaras, porque en esa parte va a haber varias cámaras, como se No, ve. no hay problema. Por ejemplo, aquí va a haber una cámara y una cámara aquí, pero esta tubería de aquí, la chiquitita, va a ser área 0. Pero el área va a ir, digamos, va a ir hasta el cruce, digamos. A ver, no sé si me explico. A ver. Aquí y aquí. Supuestamente se va a unir así y así. Digamos que tenemos esta y su área entre 2 y 3. El área va a ir así. Todo esto. Hasta la intersección, pero la tubería es de 2 a 3. Y esta cámara de aquí, digamos que le llame 4, digamos. Entre 4 y 2, el área va a ser 0, ¿ya? Porque es un área bien pequeñita, no interesa. Lo estamos tomando de 2 a 3, por eso estamos tomando este eje. ¿Qué sucede para este lado? Igual, para este lado, esto creo que era área verde, entonces no contribuye. Pero esta sí, esta tubería lo tomaríamos, digamos, así. Digamos que sea así. No sé cómo será la configuración en esa parte. Entonces, para este tramo entre 4 y, digamos que sea 5, es toda el área hasta el eje, hasta aquí. Va a decir hasta aquí, desde 4 a 5. ¿Ya?
Perdón, de 4 a 5, de 5 a 2, porque de 4 a, no tenemos tubería, sino de 2 a 5, esta sería. Entonces, el área, pondremos aquí, esta área, ay, ¿qué pasó? Ay, algo, no sé qué he hecho. Sí. El área sería de 2 a 5, siendo esto 5, ¿no? Y de 2 a 3, este es el área de 2 a 3. Y de 2 a 4 es 0, entonces pondremos de 2 a 4, ¿ya? Entonces, por eso no importa si tienes pequeñas distancias en ese sentido, porque en áreas vas a tener un poco de dificultad, pero se pone área 0. Igual vas a tener áreas ceros, ¿dónde? Por eso me han agradado tus preguntas aquí, porque esto es el emisario y a esto, por ejemplo, no hay un área circundante a esta tubería, entonces el área es 0. ¿Ya? Lo mismo sucede. ¿Ya? No sé si está respondiendo tu pregunta, Jocelyn. Sí, ingeniero, está bien. Es necesario colocar aquí. Sí, porque aquí va a contribuir, por eso te digo, mucho depende de tu área. En este caso, esta es más importante porque esta va a contribuir, este manzano va a distribuir aquí. En cambio, aquí abajo no hay área, ¿no ve? Sí, ingeniero. No hay, ¿no ve? Entonces, este tal vez no es importante. No, aquí igual está contribuyendo este manzano. Lo que podrías hacer, este tal vez no sería muy importante. Esto se podría conectar directamente aquí, porque aquí no hay un aporte de área, en este caso de manzano, sino es un área verde, digamos, todo esto de aquí, ¿no? Entonces, te podrías conectar directamente aquí, sin esto, ¿no? Esto ya no habría, esto tampoco. Entonces, esto sí es importante, esto es importante. Ahora, no es necesario que esto te puedes ir directo aquí, y aquí puedes poner si quieres, depende de tu topografía, arranque aquí y terminas y se une aquí, ¿no? Con la dirección. Por eso es importante la dirección de flujo, digamos que es esta la dirección de flujo. Entonces, pondrías desde aquí, así y así. Y esto lo puedes ir directo, ¿no? Como te estoy explicando. Así. Ahora sí está comprendido esa partecita, Yosenin. Sí, ingeniero, está comprendido. Ya, listo. Entonces, sí, creo que no más tenías preguntas. Sí. No sé si tienes otra pregunta, Yosenin, más. Por el momento eso, ingeniero. Ya. Gracias. Ya, no hay problema. Hoy día no he podido responderte porque estaba ocupado en el instituto y ahora recién quería responderte, pero tenía algunas dudas, ¿no? No hay problema, me pueden escribir y de esa forma les explico, o vía Meet, una de sus compañeras igual, no sé qué día era, me ha escrito y para aclarar sus dudas hemos tenido un enlace Meet, una reunión en Meet y le hemos solucionado, digamos, sus dudas que tenían, ¿no? Como ahora han visto, ¿no? De esa forma se ha ido solucionando. Es mejor que me digan al principio y no al final, cuando ya estén acabando el proyecto y tengan que modificar tal vez su proyecto, ¿no? Entonces, de esa forma pueden escribirme vía WhatsApp o vía correo, como vean conveniente, o les puedo responder en ese mismo instante vía WhatsApp o correo, o si no, tal vez, como han hecho en Word, al Word también sé escribir, pero tenía algunas dudas antes de explicar, por eso le he explicado delante de ustedes también. No sé si tienen más dudas del proyecto. Ingeniero, buenas tardes. Una consulta. Buenas tardes, sí. El recubrimiento máximo que debe tener de la rasante a la clave de la tubería, ¿cuánto debería ser? Porque el mínimo sí, nos dijo 1 metro, ¿no, ingeniero? Sí, pero Ya, el y el máximo. máximo está en función de, no tanto del recubrimiento, sino la altura máxima en este caso, entre la rasante y la solera es 5 metros. Ahora va a depender del diámetro que tengas, ¿no? Está en función del diámetro que tengas esa altura, ese recubrimiento, ¿no? Y ya. 5 metros de rasante a la solera, entonces, ¿no?
Sí, eso te quiero explicar enseguida, un momentito. Y una pregunta más, ingeniero. ¿El diseño de la cámara de inspección es cilíndrico, puede ser rectangular o a mi criterio puedo tomar esa opción? En el perfil, Sí, ingeniero. enseguida les digo, en el perfil. Generalmente hay un tipo de sección que les he proporcionado, creo también. A ver, esta es la rasante, la cota rasante, y esta altura les decía que es 5 metros. Ahora, el recubrimiento va a depender, esta es mi tubería, este recubrimiento va a depender del diámetro que tengan, ¿no? Porque esto es variable, digamos. Sería, si es 0,10 esto sería 4,90, ¿no? Va a depender. Por eso se toma la altura máxima desde la rasante hasta la solera, que sería la solera, 5 metros, ¿ya? Ahora, referente a su pregunta de su compañero en el perfil, a ver, no sé si he puesto. A ver. Ingeniero, en esa explicación que me dio, la cama de asiento, entonces lo ignoro. En su dibujo. Sí, es que hasta la solera nomás estamos tomando el cálculo. Ah, ya. Está bien, Porque ingeniero. cuando calcules, la solera es lo que calculamos. Ahora, para hacer los cómputos métricos, que incluye, digamos, los 5 metros más los 10 de cama de asiento, digamos. Ah, ya. Pero para el cálculo lo que me interesa es 5 metros, estos 5 metros. Entonces, la excavación sería 5,1, ¿no, ingeniero, total? 5,10, sí, sería. Pero eso va a depender de cuánto sea tu cama de asiento. Como te digo, puede ser 10 centímetros, 20 centímetros, 15, depende de tus especificaciones técnicas. Por eso toma solamente hasta la solera nada más. Ah, ya, está bien. Ya. Respecto a tu otra pregunta, espérate, no sé si lo he graficado eso. Método de áreas. ¿Dónde está la planilla? Nombro. Paquetito que ustedes manejan les da en forma rectangular, más o menos, ¿no? Pero según algunos autores, la cámara se representa así, de esta forma, digamos. Así, con una tubería, ¿no? Simbolizando una tubería, digamos. Como un conito y un círculo, ¿no? A ver, lo voy a hacer mucho mejor porque no veo bien eso. A ver, con otro colorcito. Verde ya. Y entonces se utilizaba como un conito y esta es la solera, digamos, entre este punto y este punto. Ahora en sus paquetitos están así, creo que es rectangular, así. No hay problema de eso. Así creo que representa. En este paquete, por ejemplo, en el civil, ¿no? Que es así. ¿Ya? Pero se puede tomar o esta, no hay problema. No sé si estás... Tiene una longitud de 40.0736 metros. Pero recuerdo que en una clase usted dijo que las tuberías la teníamos que modificar de modo de que sea 40.1 en este caso. ¿Hay que hacer eso, ingeniero, o lo dejo así como está? Tienes que modificar. Esto tiene que ser a 40.10. Eso afectaría a mis ejes, ingeniero, y también después afectaría a mis ares. Entonces, eso tendría que ser primero con todas las tuberías, ¿no? No te va a afectar, redondearlo en la computadora, porque esto estás manejando con 4 decimales. Y sí, en el civil puedes redondear directamente. Vale decir, esto directamente 40.10. ¿Por qué te digo que esto es importante? Porque la pendiente
es igual a la cota 1, espérate, más grandecito, ahora sí. La cota 1, digamos, que sea esta, y esta la cota 2. Entonces, cota 2 dividido, edición, no quiere, ya. Cota 1 menos cota 2 dividido entre la longitud del tramo. Y esta longitud no puedes tener 4.07, tiene que ser 4.10, siempre redondeando. ¿Por qué? Cuando construyas, a tu albañil le va a decir, cortámelo la tubería a 40.10, no a 40.0736, porque al calcular con 40.0736 vas a ver que vas a tener una pendiente, ¿ya? Y con 40.10 vas a tener otra pendiente, que no es la misma, por si acaso, ¿ya? Entonces, siempre se redondea. Ahora, directamente este redondeo de aquí, este de aquí, lo puedes hacer directamente, como te digo, en la computadora, o lo puedes ajustar directamente estos 40.10, cosa que mover un poquito, digamos, el eje y listo, o no va a haber mucho problema, o lo redondeas aquí, porque en centímetros estamos haciendo, y además esto está en escala 1:1000, casi no se nota nada, salvo que te acerques a la computadora. Lo único que te digo que para tu cálculo, esta longitud tiene que ser 40.10 y en tu plano tiene que simbolizarse ese 40.10, porque en el cálculo basta que tengas una longitud diferente, te va a hacer calcular y vas a tener otro en el plano y otro en tu planilla, y ese es el error que siempre cometen. Por eso les estoy diciendo que redondeen de una vez sus longitudes. Por ejemplo, aquí, miren, aquí le pondré 66.73, digamos. Mi pendiente, creo que este ya lo he sumido. No, 668. A ver, vamos a ver. Ya. Ahí está. Así. Y digamos que los redondeos 66.80. Ya ve, ya mi pendiente 667 ya no está cumpliendo la mínima. Por eso les decía que redondeen y además les va a hacer cambiar estos caudales y esta relación de caudal, porque ya van a tener otra, porque está en función de este caudal y esta pendiente, ¿no? Pendiente y diámetro, ¿no? Entonces, por esa razón les decía que tienen que redondear tanto en su planilla como en el plano, ¿ya? Si los redondeas en el plano no va a haber mucho problema en este caso, ¿no? A ver, ¿dónde estabas? Aquí. No va a haber mucho problema. Redondealo directamente en tu computadora, como te digo. Eso era o lo puedes ajustar, como te estaba diciendo también, pero no hay mucho problema en ese sentido. Como te digo, para tu cálculo te va a afectar. ¿Dónde estás? Aquí estás. Perdón, para tu cálculo te va a afectar en tu planilla. Ya está. Ahora sí lo he entendido. Ya, Jared. No sé si tiene otra consulta. Que le hizo mi compañero. Yeah. O sea que puede ser, digamos, 40.20, no 40.25, pero sí 40.20, digamos. Sí, 20 o 25 ya todavía, pero es preferible a un decimal, digamos 20 o 30, digamos, en vez de 25. Ya, ingeniero. Y otra consulta respecto a los lotes, o sea, a nuestro terreno, a nuestros lotecitos que estamos acondicionando. Manzanos. En mi caso, ingeniero, yo estoy evitando que haya mucho quiebre. Ya, pero no tienes que cortar mucho, digamos, ¿qué es esto? Porque no cumple con la condición de los 3 metritos, ¿no es cierto? Que tiene que haber entre eje y eje. 3 metros, en 3 metros entre cámara y cámara, dirás. Entre cámara y cámara, sí. Pero es cuando tenemos, digamos, aquí una cámara intermedia, digamos, aquí tuviésemos, a ver, aquí tuviera, entonces, eso tiene que ser los 3 metros.
Ahora, mucho tiene de ver tu dirección de flujo, como hemos dicho con su compañera. No siempre hay que hacer quiebres, digamos. Digamos, aquí no es necesario, a ver dónde, casi no tienen mucho quiebre aquí, son más rectos. Donde van a tener más quiebres es en las intersecciones cuando los anchos no son iguales, digamos, como aquí, digamos. Entonces, podrían irse, por ejemplo, si es tu topografía, por irse por aquí y ahí, y aquí arranque y ir conectándose aquí, y miren, aquí hay un quiebre igual, ¿sabes? Y irse hasta aquí abajo, y aquí comenzar arranque y seguir bajando. Entonces, no hay mucho problema en ese sentido, como les digo. Mucho va a depender de cómo sea su topografía y cómo sea constituido su colector principal, como les digo. Lo importante es que después se conecten a estos secundarios posteriormente, ¿no? Por ejemplo, como les decía, si este es el principal de aquí, digamos, entonces aquí yo pondría un arranque y me podría conectar así y así, o seguir bajando y después me conectaría aquí abajo, digamos. Este lo conectaría a este lado o a este lado, depende de tu topografía. Este igual aquí. Donde hay quiebres se puede solucionar de esa forma, o ir a arranque a este lado, como hemos explicado con su compañera, digamos. Una de sus dudas era esa, como tienen varias tuberías y que están conectándose en un mismo punto casi, entonces podríamos solucionar en este sentido, y este arranque a este lado, arranque a este lado, ¿no? Va a depender de tu topografía. Y estos tramos pequeños, como te digo, no hay mucho problema porque pueden ser áreas cero, ¿no? Hay que ver tu topografía, o si me mostraste esa partecita donde tienes problemas, te puedo dar tal vez la solución más adecuada, ¿no? Como así de tu compañera. Ya, está bien, le entendí. La ubicación de colectores, tanto horizontal como vertical. Por lo menos la horizontal tiene que ser 1 metro y esta está en función de esta fórmula, que es diámetro medios más 0,3 más diámetro del pluvial medios, ¿no? Y generalmente hemos dicho que el sanitario va en mayor profundidad y el pluvial a mayor altura, ¿no? Perdón. Y después hemos explicado la cama de asiento, cuya finalidad de esta es de, en este caso, como soporte para la tubería, como también de nivelación, y se coloca la tubería encima y después un material seleccionado y se compacta posteriormente. Esta cama de asiento tiene una altura de más o menos de 10 centímetros, por eso no le he puesto la altura. Mucho depende de las especificaciones técnicas que tenga, pero por lo general es 10 centímetros, ¿no? Ahora va a depender de si es, como hemos dicho, tierra cernida, si es grava o si es gravilla. Entonces, si tuviéramos un diámetro grande, digamos, de 1 metro y es de tubería de hormigón, en este caso yo utilizaría grava y tal vez la altura yo adoptaría 15 centímetros, ¿no? De cama de asiento. Eso hay que justificar también, porque tengan en cuenta esos 5 centímetros que estamos añadiendo en costos, no se nos va a incrementar si vamos tomando por kilómetros, ¿no? Entonces, eso también hay que analizar el presupuesto, ¿no? Generalmente, como les decía, es 10 centímetros, pero va a depender como sus especificaciones técnicas, ¿ya? Por eso, como les digo, yo no he puesto la altura, ¿no? Mucho depende de eso. Otro de los puntos importantes que teníamos que ver, esto es más que todo en la etapa constructiva, todo lo que estamos analizando es la etapa constructiva, es uno de los procedimientos en ejecución es la prueba de filtración y la prueba de humo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Se realiza generalmente para las pruebas o pruebas hidráulicas se llaman, ¿no? Con el objetivo de más que todo ver si hay fuga en las conexiones que han realizado, ¿ya? Por ejemplo, a ver, lleno con sus uniones totalmente descubiertas, ¿no? Entonces, la tubería, en este caso, aquí tengo, aquí, así tendría que estar, ¿ya? Libre, sin contacto o aquí con esta fotografía, ¿no?
para hacer la prueba hidráulica, ¿no? Entonces, eso es una de sus características, que tienen que estar libres, sin ningún relleno, en sus uniones totalmente descubiertas. La prueba tendrá una duración mínima por lo menos de unos 10 minutos y la cantidad perdida no debe sobrepasar los 8 centímetros para las líneas de alcantarillado, cuya predominante sea cemento. En cambio, si es PVC, no debe tener ninguna pérdida en este caso, ¿no? En el tramo aprobado. Entonces, eso tienen que realizar para aprobar, en este caso, esto, ¿no? Antes del compactado y rellenado, se tiene que hacer la prueba hidráulica y ver si las uniones hay fuga o no hay fuga, tanto en PVC como en tuberías de hormigón, ¿ya? Entonces, lo que les explicaba es que se tiene que hacer ¿cómo se funciona esto? A ver, aquí yo creo que no, dibujaré mejor. Tuberías, y lo que se hace es tapar uno de sus extremos y se llena de agua por el otro extremo, ¿no? Y esto lo llenamos con agua hasta cierta altura, ¿no? Todo esto. Entonces, todo esto se llena de agua. ¿Ya? Y, perdón, es de aquí, ¿qué será? Porque esto de las especificaciones técnicas que he encontrado, esta alturita no debe pasar los 8 centímetros. ¿Qué quiere decir? Una vez que hemos realizado la prueba durante unos 20 minutos o media hora, que aquí están 10 minutos, dependiendo de sus especificaciones, 10 a 20 minutos se hace la prueba. La cosa es que esto, si reduce más de los 8 centímetros el nivel del agua, para decir por aquí abajo si se encontrase el nivel del agua, entonces se rechaza y se ve también en las uniones, como esto está descubierto, si hay fuga o no hay fuga. Si hay fuga, inmediatamente esto el supervisor, en este caso de obra, rechaza este tramo y tienen que otra vez hacer las uniones con hormigón, en este caso, o anillo de goma si fuese PVC, otra vez hacer el pegado correspondiente, ¿no? Entonces se rechaza todo esto. Y una vez que ha cumplido esta prueba hidráulica, recién se hace lo que hemos dicho, que el rellenado con material seleccionado y todo eso, ¿no? Recién rellenamos y después compactamos, ¿no? Con otro material. Y después ya hacemos las compactaciones hasta la superficie, ¿no? Pero si no se aprueba esto, entonces no pueden hacer esto. Entonces el supervisor tiene que ordenarles que está aprobado este tramo y pueden proseguir al rellenado y compactado según especificaciones técnicas, ¿no? Esto es lo generalmente se hace, ¿no? Ahora, otra de las formas de realizar es mediante la prueba de humo. El mismo procedimiento. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en función del diámetro. Este generalmente es para diámetros, la prueba hidráulica o de filtración, es para diámetros, digamos, entre 0,10 hasta 0,40, digamos, o 0,30 más o menos. Para mayores diámetros, ¿cuál es el problema? Necesitaríamos mayor cantidad de agua. Entonces, uno, depende si tenemos como un lugar donde podamos conseguir más agua, entonces se podría realizar. Pero cuando no se tiene, o cuando el diámetro es muy grande, en este caso si es 400, es preferible realizar la prueba de humo. ¿Y cómo funciona? Se introduce humo dentro de una tubería a presión, no menor a 0,07 kilos sobre centímetro cuadrado, por un soplador con una capacidad de 500 litros por segundo. La presión debe mantenerse por un tiempo no menor a 15 minutos. Y se debe mostrar que la superficie de las tuberías esté libre de fugas y el humo debe ser gris y no dejar residuos ni ser tóxicos, ¿no? No se autoriza realizar pruebas de emisticidad cuando el relleno está compactado, ¿no? Como hemos dicho aquí.
cuando esto ya está compactado, colocar todo el relleno, entonces no se autoriza esto, porque no se ha hecho la prueba de humo o la prueba hidráulica. Generalmente se tendría que hacer esta prueba de humo como, a ver, como un ejemplo, como una olla a presión, digamos, donde se coloca una tapa, se inyecta aire a presión y no tendría que haber fuga, y tendríamos que hacer para todos los diámetros. Generalmente no contamos en obra eso, y lo que generalmente se hace, perdón, aquí está, aquí era. Lo que se hace de la misma manera, se tapa, en este caso, con uno de sus extremos, que sería aquí, y se introduce el humo, ¿ya? Como por ejemplo lo que utilizan en los estadios, pero humo blanco, no de color, ¿ya? Entonces, una vez que se hace eso, se ve si en las uniones hay fugas. Si hay fugas, entonces en ese sentido ya se rechaza todo esto, ¿no? Y como no está libre de cualquier relleno, entonces se puede ver fácilmente, ¿no? Como no está rellenado, entonces se puede ver si hay fuga o no hay fuga, ¿no? Entonces, una forma de realizar eso es con una prueba de humo, como les decía, ¿no? Entonces, una vez que se aprueba eso, recién rellenamos y compactamos, ¿no? Sí, eso sería en obra lo que tendríamos que hacer. Y posteriormente estaba explicando esto, pero ya hemos explicado esto. Cuando hagamos el ejercicio ahí les voy a explicar esta partecita que es, más que todo es de la altura de zanja y el ancho es cuando es con entibado o sin entibado, pero aquí están las fotografías que hemos explicado la anterior vez, pero nuevamente voy a explicar posteriormente. Antes de seguir, tenía que explicarles qué era el ejercicio y mostrarle fotitos más. Me escriben Israel. ¿Esas pruebas de humo y van a cargo de la constructora o de la supervisión? Siempre de la constructora, pues. Además, en algunos casos ya está pagado ese ítem. Está dentro de su contrato. Sí o sí tienen que realizar, porque el supervisor tiene que controlar eso. Si no controla, ya cuando se hacen digamos, si tienen problemas posteriores en Contraloría y todo eso, les dice, ¿qué pruebas has hecho? ¿Has hecho la prueba de humo? Sí, tengo estas fotografías, tengo esto, tengo estas pruebas que se han realizado, todo eso. Esos son tus respaldos, digamos, si fueses supervisor de obra. En cambio, la empresa, si hace menor pruebas de humo, pruebas hidráulicas, mejor, pero ya está contemplado el pago por si acaso. Y el supervisor tiene que decir, para aprobar entre el tramo 1 y 2, sí o sí tiene que hacer la prueba hidráulica. Entonces, hace a la vista tuya y recién se aprueba para rellenar el compactado. Si no, no se aprueba el tramo, se le dice. Y no se le paga, ¿no? Pero siempre tienen que hacer eso por si acaso, sea PVC o sea de hormigón, porque uno puede pensar de PVC, no va a haber fuga, digamos, pero puede ser que en sus uniones hayan utilizado o no hayan hecho el pegamento adecuado o no la han pegado muy bien y tengan fugas, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando rellenen? Ahí ya tenemos los problemas, ¿no? Ingeniero, esos tubos. Ya. Generalmente, a uno de sus extremos, por ejemplo, lo que generalmente se hace taponear con estuco, ¿ya? Con estuco y listo. Esto lo vuelve hermético y no permite el ingreso del agua, ¿no? Estas pruebas también se hacen, por ejemplo, cuando, a ver, aquí está. Aquí se rellena con estuco y listo, y se taponea y se llena de agua, ¿no? Una forma de realizar. Como les decía, esta prueba también nos ayuda a determinar si es una tubería de PVC y ya se encuentra, digamos, tapada todo esto y no sabemos si hay una fuga, digamos, en esta tubería y no sabemos si hay una infiltración del agua, digamos, una rotura si fuese PVC. Entonces,
tendríamos que excavar todo esto para ver si hay una fuga. Entonces, lo que generalmente se hace en las pruebas hidráulicas, se abre una cámara, se abre la otra cámara, se tapa uno de los extremos, se llena de agua y se ve 15 minutos o 20 minutos. Y si hay una disminución de más de 8 centímetros, entonces se dice que hay una fuga, entonces empieza a destapar todo esto y se ve dónde es la fuga, ¿no? Puede ser por asentamientos y todo eso, ¿no? En otros casos, por ejemplo, ahí tengan en cuenta que el hormigón no absorbe el agua, entonces por eso es los 8 centímetros. Aquí. En hechas, por ejemplo, o cuando quieren determinar su alcantarillado sanitario, si hay fugas, entonces lo que se hace es taponear con estuco este extremo y se llena de agua y después de un cierto tiempo tendría que bajar el nivel. Tengan en cuenta que es hormigón, entonces absorbe, pero si baja más de los 8 centímetros, 10 centímetros, por eso se marca una vez que se llena el agua. Si baja más, que es decir que hay fuga, entonces hay que destapar todo esto y se tiene que reparar. Si fuese PVC, este desnivel de 8 centímetros no tendría que haber porque el PVC se encuentra impermeabilizado, entonces no tendría que haber una fuga, ¿no? Entonces, uno, para saber si hay fugas o no, se hace esa prueba hidráulica cuando ya está taponeado también, ¿no? Todo eso, o tapado todo entre la cámara 1 y cámara 2, ¿no? Entonces, se hace de esa forma también. No sé si estaba respondida tu pregunta, Gustavo, creo que era, no me acuerdo. Principales y secundarias, ¿verdad? Para todos. Y cada tramo. Para cada tramo. Todas las tuberías tienen que realizarse. Ingeniero, cuando vayan a utilizar, cuando se hace la prueba hidráulica, ¿no significaría mucho gasto de agua o qué se hace comúnmente? Digamos, ¿se recupera nuevamente esa agua o se desecha? Y se tendría que desechar, porque salvo que hagas otra prueba más abajo, ¿no? Tenemos entre 1 y 2 y después 2 y 3, entonces podrías utilizar esa misma agua, pero generalmente se tiene que desechar. Inge, esto no significa un gasto muy, bueno, no alto creo, pero sí un poco gasto considerable. Y sí, por eso se tendría que hacer con pruebas de humo, digamos, también se podría hacer, pero generalmente es para diámetros grandes. Es que ¿cómo garantizas que hay una buena unión? Si, a lo menos si es hormigón. Ese es el problema. Es necesario realizar estas pruebas, porque si no, digamos que si no realizases eso, digamos que no haces la prueba hidráulica o la prueba de humo, tapas esto y después esto es pavimento rígido, digamos. Y si hay un desperfecto o pavimento flexible, si hay un hundimiento, entonces vas a decir que es la tubería, entonces vas a excavar y van a ver, y ahí tal vez sepas que es por la mala unión o porque hay una rotura en la tubería por X motivo. Entonces, para no hacer nuevamente el trabajo del excavado y otra vez se tiene que garantizar esto, porque si hay un conflicto de esa naturaleza, el supervisor es responsable, más que el director de obra, el supervisor, porque el supervisor está a cargo. Cuando firmen el contrato de supervisión van a ver que cualquier daño respecto a la obra, el supervisor es responsable. Durante 10 años era antes, ahora ha cambiado, creo que sea perpetuo en algunas obras, dependiendo, ¿no? Generalmente era 10 años, digamos. Cualquier daño que pueda existir, el supervisor es responsable. Si es que ha hecho todos los cumplimientos según especificaciones técnicas, ha hecho los ensayos correspondientes, ¿no? Se salva de responsabilidades, digamos, ¿no? Entonces, por esa razón se hace, si no, no se haría, ¿no? Si bien es un gasto de agua, un gasto económico, más que todo de agua, porque el agua es vital, como estamos diciendo, ¿no? Entonces, pero es necesario en este caso, o si no, tendrían que ser pruebas de humo, pero se tiene que realizar para que después se haga llenado y compactado posteriormente, ¿no? Entiendo, dije, gracias. Nada. Y
tengan en cuenta eso siempre. Todas las pruebas que realizan son sus respaldos si ustedes son supervisores de obra. Si son directores de obra, ustedes se respaldan con el supervisor, ¿no? Si no les ha pedido en ese tramo, ustedes se respaldan como directores, ¿no? Entonces, todo eso hay que analizar cuando se construye también. Una cosa es cuando es director y otra cosa es cuando es supervisor o fiscal de obra, ¿no? Entonces, esas cositas tengan en cuenta siempre. Teníamos que hacer, a ver, esta parte. Sí. ¿Considera una obra complementaria en este caso o ya está incluido, digamos? No, Entonces, es complementaria. Por eso incrementan los costos. Pues. Depende de tu estudio de suelos, por ejemplo. Si es un estudio de suelos adecuado, digamos, has hecho, digamos, en todas tus vías, digamos aquí, en todas tus vías y está de acuerdo a lo que has hecho el estudio de suelos, entonces harás la excavación de esta manera y el costo solamente es de excavación. En cambio, si haces la excavación y es malo, entonces vas a involucrar este costo. Y este costo, si no está contemplado, lo puedes adicionar, pero con un contrato modificatorio, porque este ítem no estaba incluido. Y al no estar incluido, entonces incrementa la obra, ¿no? Máximo se puede incrementar en 10% por si acaso en obra. Su micrófono, no sé quién está. Contrato modificatorio. Ya, entonces, eso se incrementa los costos, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer un estudio adecuado, pero pese que se hace estudios, en muchos casos, o esta es una solución o es esta, excavar mucho más, ¿no? Para poder que no se nos entre todo este terreno a la excavación de aquí, ¿no? Entonces, se hace de esta forma. No sé si tienen otra consulta. FIA, se puede ver cómo se hace el compactado con un canguro, en este caso de plancha puede ser. Ahora sí. El colocado de la tubería y antes de la prueba hidráulica. A ver, aquí. Aquí está la tubería. Y lo que se puede ver en esta fotografía es cómo el material se va seleccionando, ¿no? Aquí, por ejemplo, en las obreras están seleccionando, están ciñendo el material para nuevamente colocar, ¿no? Y en estas vías que tienen, por ejemplo, un ancho muy pequeño, un ancho de vía pequeño, entonces cuando se hace esta excavación, generalmente se hace con retro, entonces una vez que haces la excavación con retro, tienes que controlar tus alturas para no excavar mucho o poco, ¿no? Entonces, eso se tiene que controlar mediante hacer la excavación, porque una vez que haces con la retro, sales a la otra vía y ya no puede ingresar nuevamente, ¿no? La retro, entonces ya se ingresa por este lado. Entonces, se tiene que analizar por dónde se hace la excavación. O digamos que aquí ya no tenga salida, excavas y ya no vas a poder realizar ningún movimiento de la retro o no pueda salir, digamos. Entonces, se analiza, se comienza de la parte de arriba a la parte de abajo o al revés, se puede hacer la excavación de la parte de abajo a la de arriba, ¿no? Eso va a depender por dónde pueda salir tu maquinaria. Y en este caso, como podrán ver, como no hay mucho ancho de vía, el material se coloca en este sentido y en ese sentido y se coloca el material seleccionado, se va ciñendo para nuevamente rellenarlo, ¿no? En este caso el material es bueno, por eso no se ha hecho un entibamiento, digamos. Aquí está ya, una vez que se ha hecho la prueba hidráulica, se está colocando ya el material seleccionado, ¿no? El material seleccionado y se va colocando, ¿no? En la zanja. La nivelación, la nivelación es principal, como hemos dicho. Si no hay una buena nivelación, entonces tenemos problemas en la colocación de las tuberías y en la unión de tuberías, en las intersecciones, ¿no? Eso hay que controlar constantemente. Este es ya el material seleccionado, ¿ya? Miren, ya está la tubería y el material seleccionado, es la tierra cernida en este caso. Y generalmente en obras se tiene este problema, conexiones, en este caso de tuberías. Cuando se ha hecho la excavación, esto hay que tener cuidado con la retro para no romper esta tubería. ¿Se puede ver la tubería?
Sigue. Y ya. Esta tubería, por ejemplo, estaba aquí. Entonces, si se rompe, hay que reponer. Entonces, todo eso hay que tener cuidado. Y lo bueno que la tubería estaba por encima y esto es por debajo, ¿no? Ese es el problema que se tiene en los pluviales generalmente también. Esta es antes de la prueba hidráulica. Ah, y aquí miren, tuberías de agua potable. Igual hay que tener cuidado. Aquí ya están rellenando. Antes de hacer todo esto, perdón, hay que hacer antes de excavar se tiene que hacer el replanteo correspondiente, tanto de las cámaras como de la excavación. Y miren la retro, entonces se está haciendo la excavación respectiva y va a salirse la moneda por este lado, ¿no? Esta es la nivelación de no vía mayor, de mayor ancho, ¿no? Es mucho más fácil colocar el material y todo eso, tener más facilidad constructivamente. Este es un entibamiento, un mal entibamiento en este caso, porque esto no, digamos, no tendríamos problemas porque estos tranquilamente se puede entrar adentro, es un mal entibado, ¿no? Como han visto aquí, esto por ejemplo, aquí en este diapositiva, este sería un mejor entibado correspondiente, digamos. Es que mucho depende del tipo de suelo que tengamos también, pero este sería el mejor entibado. Y este de aquí, ¿no? Y no así como esto. Esto no es un buen entibado, mire. Y vean en la parte de abajo, el material se encuentra saturado, ¿no? Más que todo por eso han entibado. Pero es mal entibado, como les digo, no están protegiendo casi nada. Igual solamente en la parte de arriba, tal vez en la parte de abajo más debían hacer todo eso. ¿Qué más? Esto, se les ha pedido que hagan una señalización para que que las personas no se caigan, digamos, porque hasta los niños se pueden caer, pero esta es su señalización que no es la adecuada, digamos, ¿no? O es adecuada, no ve. Y después ya han mejorado un poco su señalética, las pruebas que se realizan. Y es lo que les decía, el encofrado metálico y se coloca ya, o se va vaciando el hormigón con piedra bruta, ¿no? Lo que les decía, la excavación, teniendo cuidado en las intersecciones y en las conexiones, las pruebas de resistencia en este caso, las probetas, que para las cámaras de inspección generalmente te piden, el bombeo, digamos, que se tiene que realizar en el lugar donde se ha inundado, y esta es la cámara ya desencofrada, ¿no? Aquí está el material saturado, si se puede ver. Y este es el anillo que es prefabricado en sitio o prefabricado, diré, en sitio o en prefabricado, ¿no? Que se puede hacer también. Y este es el encofrado metálico. ¿Tienen alguna consulta de estas fotografías? El material, en este caso, la cama de asiento que se está colocando, ¿ya? Después se colocan las tuberías, que son tuberías en este caso de hormigón, y para la base se coloca hormigón, ¿ya? Debido al peso que tiene esta tubería y para colocar entre una y otra tubería es un poco de hormigón. Más que todo es como les dijera, es de hormigón pobre en este caso, como un nivelito, digamos, que hacen el albañil generalmente realiza, ¿ya? Y están utilizando retro en este caso. Aquí hay un error, esa vez yo era supervisor. ¿Cuál es el error que ven aquí? Sin equipo Están de sin seguridad. cascos. Sí. Sin equipo de seguridad, en este caso sin cascos, ¿no? Sin guantes. ¿Ya? A ver, van a ver.
En la foto todo revela, por eso se sacan las fotos. ¿Ya? Ahora, lo bueno que tu celular tiene cámara y todo eso, se puede hasta grabar con video y todo eso, esto es su respaldo. Que digamos, si hay un accidente, les dicen, mire, en tal fecha se les ha dicho, se ha escrito en el libro de órdenes que no han utilizado equipos de seguridad y se les ha llamado la atención y han seguido trabajando así, ya tienen un accidente, ustedes son responsables de la empresa y todo eso, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado también, los equipos de seguridad, ¿no? Y por eso, como les digo, las fotos son principales para poder ustedes justificarse, ¿no? Ahora, siendo director de obra también, yo he sido también director de obra, superintendente de obra, que les dice que no tienen que tienen que trabajar con cascos y todo eso, pero ellos se sacan el casco y está en la oficina y no se colocan. Cuando uno va, ¿qué ha pasado con tus cascos? Uy, recién ese rato se colocan. Entonces, tienen que ver ustedes maneras para que se coloquen estos. Entonces, yo lo que hacía en una obra, por ejemplo, una anécdota que tengo, me decía, ya, el que no tenga cascos, se les va a cobrar una multa. Y esa multa va a ser para ustedes. Van a comprar un refresco, les decía. Ya. Entonces, entre ellos se denunciaban. Él se ha sacado ya. Me decía, ya, tienes que pagar, le descontaba de su sueldo, ya compraba la Coca-Cola o el refresco y les daba toditos. Entonces, de esa forma les iba controlando, porque desaparecía, yo estaba en obra o estaba yendo a la oficina de supervisión en la alcaldía y se sacaban, o estaba haciendo otro trámite o comprando material y tantas cosas que se tiene que hacer como director, y se sacaban, pues volvía en obra y los pescaba. Entonces, de esa forma es solucionado, digamos. Tienen que ver esas maneras para que porten ese elemento de seguridad que se les proporciona, pero como les digo, no utilizan en muchos casos. Esta foto es muy importante porque miren el material, el tipo de suelo que tenemos. En este caso se ha ido cambiando el material porque en algunos lugares era basura más que todo, porque después de esto venía un pavimento rígido. Lo que estábamos viendo es la instalación de tuberías, en este caso para pluvial, por eso estamos utilizando estos diámetros. Ya estaba rellenando, pero lastimosamente ha llovido y se ha paralizado y miren, el agua se ingresaba a la zanja, miren, ¿no? Todo esto, entonces, ¿qué se ha hecho con las retros? Se ha desviado el agua y todo eso. La cama de asiento que están colocando, y a esto otra fotografía importante. Miren, este es el problema que se tiene, pues. Y miren, generalmente tendría que estar el alcantarillado sanitario por aquí, por donde está la señora, por ahí, ¿no? Pero no se encontraba el alcantarillado, entonces hemos excavado, o estaban excavando cuando han roto la tubería, porque ahí esto han reparado. Miren, hay un acople y aquí. Y está desplazado, entonces no se suponía que esta tubería existía. Entonces, por eso tranquilamente se ha excavado, se ha hecho el monitoreo, digamos, en este punto, se ha excavado para ver si hay una tubería, a qué altura se encuentra y todo, y no se encontraba. Entonces, como no se encontraba, se había excavando y aquí hemos encontrado, y también agua potable, ¿no? Miren, este de agua potable, este es el barreno, y este es la tubería de agua potable, sí, este es el barreno, ¿ya? Y se ha hecho la rotura de la tubería y se tenía que reparar mediante EPSAS, ¿no? Claro que a la empresa le han cobrado esta rotura, ¿no? EPSAS le cobra. El compactado que se tiene que realizar, aquí se ve mucho mejor el compactado, y se tiene que mojar, ¿no? Antes de compactar. Realiza el compactado correspondiente.
o industrias que están, por decir, en un manzano, generalmente lo ponen cerca, creo que tienen específicamente una red de distribución aparte, ¿no? De agua, pero para el caso del alcantarillado sanitario, ¿cómo es diferente? ¿Tienen una especificación diferente, ingeniero, o es lo mismo? Supuestamente la industria tiene que descargar al alcantarillado, pero una vez tratado, digamos. La tubería, dependiendo de qué estén tratando, puede ser PVC generalmente o otro tipo de tubería, ¿no? Que puede resistir el contaminante en este caso, ¿no? Generalmente es PVC, pero esa tubería lo conectan directamente en este caso, al alcantarillado sanitario, porque supuestamente tenía que estar tratado ya esas aguas. Este es, por ejemplo, es una bóveda que estaba haciendo sobre la misma bóveda, solo que se estaba ampliando. Entonces, una forma de realizar es que el agua estaba ingresando por aquí, entonces con una tubería lo desviábamos y en algunos casos se nos sobrepasó el dique, entonces teníamos que bombear del punto más bajo mediante una bomba que está aquí, ¿no? Más que todo esto es el encofrado, después la armadura y las cámaras de inspección, que esto posteriormente creo que les voy a mostrar. Lo que más me interesa es esto ahorita. Este es el entibado que les decía. Miren cómo se ha hecho el entibado. Esta es otra obra que después vamos a explicar. Ya, entonces, eso es el entibado que se tiene que realizar, por ejemplo. A ver. Estoy mostrando cómo se ha hecho el vaciado. Con Ready-Mix hemos hecho el vaciado correspondiente. No sé si se ve. Creo que no se ve muy bien. Sí, no se ve muy bien. ¿Ya? Con Ready-Mix estamos haciendo el vaciado correspondiente. La altura era 8 metros de excavación, entonces es uno de los problemas que se tenía en esta obra. Lo bueno que en este lado podíamos acamellar todo el material excavado, ¿no? Porque al frente eran viviendas y eran, miren, de pisos en algunos casos, entonces por eso se ha entibado de esa forma, ¿no? A ver, excavación con retro. No se ve muy bien. Un retrito hemos hecho algunas partes, porque generalmente se hace la excavación con tornamesa, dependiendo de la altura en este caso, ¿no? Ya ves, 6 menos 5 minutos, las áreas de aporte, y ya entraríamos a lo que es, ya hemos hablado de la colocación de sus tuberías, sus áreas de aporte y sus dimensiones, y empezaríamos a calcular mañana y explicaría las áreas de aporte, cómo se encuentran el caudal unitario y todo eso, para empezar a calcular con la planillita, la que les he mostrado, ¿no? Esta. PowerPoints de los gráficos, vamos a calcular esto. Y para esto ustedes me van a ayudar a calcular. Ya les voy a decir que me lo calculen. Algunos valores. ¿Listo? Antes de terminar la clase, pasaré